te lo voy a explicar sencillamente en 10 pasos que te aseguro que si los sigues, si tienes todo esto en cuenta, vas a conseguir clientes de una vez por todas. Este episodio te va a interesar mucho si estás siempre dándole vueltas de qué forma crear contenido de calidad a través de las redes sociales para, sobre todo, captar clientes. Porque muchas veces lo único que nos enfocamos es en crear contenido, pero no tiene ningún sentido al final para captar clientes. Y esto seguramente es una de las partes que más te interese y por eso estás aquí. Te lo voy a explicar sencillamente en 10 pasos que te aseguro que si los sigues, si tienes todo esto en cuenta, vas a conseguir clientes de una vez por todas. Realmente es muy sencillo. La cuestión es que la mayoría de las personas no lo hacen de forma constante a lo largo del tiempo, que simplemente, pues por ejemplo, escuchan ahora un podcast, luego se van a otro podcast, luego se van a otro sitio y entonces no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Estos 10 pasos te van a hacer que consigas clientes de una vez por todas. Primero de todo, es un paso muy sencillo, pero que la mayoría de los profesionales a través de Internet no tienen en cuenta. ¿Cuál es? Muy sencillo. ¿A quién te estás dirigiendo? Conoce a tu audiencia y sobre todo a las personas que te van a llegar a comprar. Por eso entiende quiénes son esas personas que te pueden comprar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, cuáles son sus dolores o en cambio, y más importante, hacia dónde quieren ir, cuál es el destino que quieren conseguir. Y por supuesto, ¿por qué lo harían gracias a ti? ¿Por qué lo harían contigo? Entonces, cuando tenemos muy bien definida la audiencia, entonces empezaríamos a realizar los siguientes pasos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues mira, una estrategia muy sencilla y que muy poca gente utiliza es realiza encuestas o analiza estadísticas, información sobre las personas que te están siguiendo. Ostras, pregúntales qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren saber, qué es lo que le preocupa, por qué te llegarían a contratar, por qué les interesaría contratar a alguien que se relaciona con lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Alguien que está vendiendo lo mismo que tú. Entonces, pregúntate todo el rato si lo que estás haciendo tiene sentido para ese público específico. No estés vendiendo a todo el mundo, no se lo estés ofreciendo a todo el mundo. Un público específico, un servicio específico y entonces cuando te vean entenderán que eres la mejor opción. El segundo paso, ¿cuál sería? Definir el estilo, definir tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Todas las personas, por ejemplo, no me comprarían a mí, no comprarían los servicios que nosotros hacemos y le comprarían a otra persona. ¿Por qué? Probablemente y única y exclusivamente, tenemos que decir, no por el servicio que entreguemos, sino por la persona que hay detrás, lo que simboliza esa persona. Entonces define la forma que tú quieres hablar, la forma que tú te quieres comportar, lo que tú quieres enseñar y en cambio no hace falta que enseñes a tu familia, a tus amigos, no tienes por qué hacerlo. Define qué es lo que tú quieres hacer y de qué forma quieres hacerlo. Todo esto al final es la experiencia que tengo gracias a estar 8 años en el mundo digital. Y he conocido a muchísimas personas con grandes proyectos a través de Internet y unos, por ejemplo, enseñan hasta literalmente que se van al baño a cagar, hablando mal y claro, y en cambio otros no enseñan nada. Y tienen familia, tienen hijos, tienen cientos de empleados y no enseñan absolutamente nada. Entonces, define qué es lo que quieres hacer tú y crea un estilo visual, un estilo comunicativo coherente con tu marca, coherente con lo que tú quieres ofrecer. Entonces, imagínate, ¿quieres ser una persona súper polar que está en contra de todo? Perfecto, no hay ningún problema. Eso va a hacer lo que represente tu marca. Un ejemplo muy sencillo que podemos tener en cuenta, ¿cuál sería? El de Risto Mejide. Fue una persona súper polar que hizo completamente lo opuesto y llamó muchísimo la atención de todas las personas que le conocían. Entonces, esto te permite diferenciarte y que los seguidores reconozcan directamente tu contenido. Y esto además también lo puedes hacer a través del siguiente paso. ¿Cuál sería? Crear contenido visual atractivo.
atractivo y diferenciador a través de unos colores, a través de una forma de escribir, a través de una forma de expresarte. Entonces, todo eso que estés haciendo, que sea atractivo, que sea diferente, que sea algo que puedas decir, ah, vale, este es Pepito Grillo, ah, vale, este es Aladín, ¿no? Por decirte algo. Entonces, buscar algo que sea un poquito diferente. Y, por supuesto, utilizar imágenes y gráficos de calidad. O sea, intentar que la calidad audiovisual sea lo mejor posible, que las imágenes sean llamativas, que lo que estás haciendo sea simple y a la vez llamativo, provocativo, que la gente quiera verlo y quiera pasar más tiempo contigo. Lógicamente, todo esto, de nuevo, tiene que ser coherente con tu marca, coherente con lo que estás haciendo. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues crear contenido educativo. ¿A qué me refiero? Crear contenido educativo, no solo enfocado a la venta, sino también a enseñar y a proporcionar información valiosa, educativa. O sea, que al final se relacione con tu nicho, con tu público objetivo y que realmente les ayude a mejorar, ¿no? También una de las partes importantes es responder esas preguntas frecuentes que la gente se hace, ¿no? Esos mitos, esas situaciones las cuales ellos siempre tienen en su cabeza y que les impiden seguir avanzando, les impiden seguir mejorando, o abordar esos problemas comunes que tiene tu avatar, esa persona que quiere comprarte, para seguir avanzando, es decir, para seguir mejorando o, sobre todo, pues las situaciones que le suceden en el día a día, ¿no? Que les impiden continuar. Pues, por ejemplo, vamos a decir, que su entorno no le potencia, que su entorno le echa hacia atrás, que su entorno le dice que no lo va a poder conseguir, ¿no? Entonces todo ese tipo de contenido es el que tenemos que utilizar en nuestro día a día con las personas que nos quieren seguir, las personas que quieren comprar lo que nosotros hacemos. Por otro lado, también tendríamos las historias auténticas. ¿A qué me refiero? Pues compartir historias personales. Hay algo que me encanta, ¿no? Que es la historia del héroe. Búscala si no la conoces. Esas historias personales que hacen conectar más con tu audiencia, que hace conectar más con tu comprador. Una historia, pues sería algo tan sencillo como hablar de cómo estabas antes y cómo estás ahora, o cómo está una persona que ha trabajado contigo o cómo está después de pasar por tu programa. De hecho, cuanto más sea el punto del A al B, más llamativa va a ser esa historia y más probablemente vaya a hacer que la gente diga, ostras, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer lo mismo que ha conseguido esa persona, ¿no? Y quiero que tú seas la persona que me ayude a poder llegar a ello. Ya te digo, la historia del héroe es algo muy interesante que te animo a que estés buscando y a que enseñes cómo hacerlo. También otro de los puntos interesantes a la hora de hablar sobre las historias auténticas sería enseñar como el detrás de cámara. O sea, enseñar que estás trabajando, por ejemplo, me lo invento, un domingo a las 7 de la tarde planificando porque realmente es lo que quieres hacer y que eso, la gente que lo está viendo dice, ostras, realmente está comprometido con los objetivos de las personas con las que trabaja, realmente está comprometido con los objetivos de esas personas que, ostras, que no conoce, ¿no? En el día a día y aún así quiere hacerlo, quiere llegar a que esas personas puedan, pues, desde perder de peso o que puedan, por ejemplo, aumentar su masa corporal, ¿no? O puedan correr una carrera que nunca se hubieran podido plantear. Y también deberíamos conectar emocionalmente con la audiencia, ¿no? Para construir una relación más sólida. Es decir, pues que tú te pongas en el punto que están las otras personas, que tú hables sobre el punto en el cual están las otras personas, que pongas de ejemplo a esas personas, pues, por ejemplo, que te han contactado y que al final han conseguido los diferentes tipos de objetivos, que se te vea cercano, básicamente. O sea, creo que es una parte muy importante, ¿no? La parte de que la gente que te sienta auténtico. Es muy chulo, ¿no? Que la gente cuando empieza a compartir compartido, empieza a subir una vez, otra vez y de forma constante, la gente te empieza a decir, ostras, es que eres auténtico, se te ve una persona normal, ¿no? No se te ve un ser extraordinario, no se te ve alguien, ¿no? Que es completamente incalzable. Pues vamos, por ejemplo, un Bill Gates, un Steve Jobs, ¿no? Personas que no podemos estar hablando con ellos, ¿no? Porque los vemos seres súper lejanos. Y en cambio tú puedes hacerlo de una forma la cual haga que conecte mucho más con las personas y que quieran pasar más tiempo contigo.
Otro de los puntos interesantes a la hora de crear contenido es hacerlo en diferentes formatos. Y ya que estás hasta aquí, ya sé que estás hasta este punto, te voy a decir un super tip a la hora de crear contenido. ¿A cuál es? Hacer contenido con doble cámara. Es decir, poner una cámara frontal y otra cámara pues en diagonal, ¿vale? O sea, como un poquito en diagonal en tu perspectiva, y entonces vas a poder ir cambiando de plano de forma constante. Y así va a ser después de la parte de la edición, ¿no? Que sea mucho más dinámico y queda muy, 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 muy profesional. Entonces, dentro de esos formatos, ¿cuáles utilizaríamos? Pues, por ejemplo, el formato, obviamente, de Reels, el formato de imágenes estáticas, el formato de carruseles, el formato de historias, ¿no? Y luego, obviamente, las otras plataformas que ya te he comentado antes, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Diferentes formatos, diferentes formas de llamar la atención, vídeos más dinámicos, vídeos menos dinámicos, es decir, con más cambios de imagen, con menos cambios, con imágenes secundarias o de stock. Todo eso va a hacer que la gente, de nuevo, quiera pasar más tiempo contigo porque ve que realmente te estás apasionando, o sea, eres un apasionado sobre lo que estás haciendo, y eso la gente lo ve, la gente lo percibe porque estás en el día a día con ellos. Variedad. Con todo esto vamos a conseguir aumentar el interés y una variedad de la participación con todas las personas que te están siguiendo y que te están viendo, ¿no? Otra de las partes que de hecho nosotros hablamos dentro de nuestra formación, ¿vale? Dentro de la formación de Aero, sería la de interacción con la audiencia. Y eso, cuando lo haces de forma estratégica, consigues que haya muchas más personas que quieran verte. En el apartado nosotros que tenemos de Instagram Hacks, lo que sucede es que las personas están más atentas a lo que estás haciendo. O sea, estás aumentando un montón más la interacción con tu audiencia, y de una forma, pues si lo hablamos de forma estratégica, que no voy a profundizar sobre ello porque sería muy largo, pero una de las formas de hacerlo es responder a los comentarios, responder a los directos, hacerles lo típico de apretar para pues explotar una bomba o apretar si quieren que respondas algo, ¿no? Esas estrategias hacen que aumente mucho más la interacción y que luego puedas posicionarte, pues por ejemplo, respondiendo dudas de tu audiencia, respondiendo preguntas. Y eso hará que además, de nuevo, te vean que eres activo, que estás pendiente de ellos, que quieres enseñarles más y más y más y más. Otro punto muy importante de la creación de contenido es ser constante. No sirve de nada si, por ejemplo, una semana te pasas publicando, me lo invento, 7 días, o sea, 7 veces, 14 veces, si luego al día siguiente no estás, o sea, si la semana siguiente no estás, o sea, la siguiente de la siguiente de la siguiente no estás, ¿no? O sea, si te pasas al final un mes. Eso es uno de los grandes errores. Por ejemplo, una de las estadísticas muy interesantes en podcast, que de repente todo el mundo, quiero crear un podcast, voy a subir un podcast, tal, esto parece la hostia. Y, por ejemplo, en mi caso, dentro de estrategas del Tiny Run, llevamos más de 2 años publicando podcast semanalmente. ¿Qué sucede? Estadísticamente, eres del 1% si subes más de 9 episodios dentro de tu podcast. Es decir, el 99% de las personas que crean un podcast no pasan de los 9 episodios. Y en mi caso, pues habremos subido más de 100 episodios, creo que más de 150 episodios. La constancia, sin lugar a dudas, crea un efecto de nieve, bola de nieve, que al final te permite pues que la gente te conozca y que la gente quiera pasar más tiempo contigo y que al final te acabe comprando. Es decir, consistencia. ¿Y eso cómo lo puedes llevar a cabo? Pues con una calendarización dentro de lo que vayas subiendo y de lo que vayas publicando. Mantén a tu audiencia informada, ves buscando aumentar los niveles de conciencia de la gente que te va escuchando y que te va viendo, y así podrás conseguir que pasar de seguidores a compradores. Otro de los puntos importantes a la hora de creación de contenido es optimizar el formato para cada plataforma. Es decir, por ejemplo, un error muy habitual es subir TikToks dentro de los Reels de Instagram. Y Instagram banea mucho que se suba un TikTok dentro de Instagram porque sale ahí la imagen de TikTok y no le gusta nada, ¿no? Y por ejemplo, los TikToks normalmente son muy dinámicos, e Instagram no es tan dinámico. Luego, obviamente, pues el formato de Facebook, el formato de Twitter, son cosas diferentes y que cada perfil, dependiendo de la plataforma, está buscando una parte y otra. Y por último, uno de los puntos
que ya te digo que si el 99% no tiene constancia, este solo lo hace el 0,01%, que es analizar las métricas, revisar qué es lo que se está haciendo y adaptarlo, o sea, y corregirlo y adaptarlo a lo largo del tiempo. La mayoría lo único que hace es publicar, si consigue mantener esa frecuencia, y luego la gran mayoría, el 0,00000, me lo invento, porque eso sí, estadística sí que no la sé, no revisa las estadísticas. Entonces utiliza herramientas para revisar qué es lo que estás haciendo, aprende cómo funciona y ajusta tu estrategia en consecuencia de lo que estás haciendo. Espero que te haya parecido interesante este podcast, espero que lo empieces a aplicar y si te ha gustado de verdad y crees que esto le podría ayudar a otras personas, compártelo con tu amigo, con tu entrenador, con un compañero entrenador, con un compañero fisioterapeuta, con un compañero dietista, nutricionista, y que lo ponga en práctica de una vez por todas. Te aseguro que vais a ver los cambios, tanto tú como ese otro profesional. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias una semana más y como siempre nos vemos el próximo martes. Hasta luego, chao, chao.